Historias de Jack. Empezamos. No sabía que una simple cápsula podía destrozar todo lo que creía cierto. Tengo 21 años y estudio biología en una universidad de Estados Unidos. No soy diferente a muchos estudiantes. Paso demasiadas horas frente al ordenador, bebo café barato para aguantar las noches en vela y arrastro un insomnio que no consigo curar. Lo que sí me distingue es que nunca me conformo con lo que está en la superficie. Desde adolescente, siempre tuve la necesidad de leer lo que otros ignoraban, de explorar rincones donde nadie más se atrevía a mirar. Esa obsesión me llevó, tarde o temprano, a la Deep Web. Al principio lo hacía por curiosidad. Accedía a foros extraños, leía discusiones paranoicas sobre conspiraciones, encontraba gente vendiendo manuales imposibles o productos ilegales que solo un insensato compraría. Era como observar un sótano húmedo lleno de secretos que olían a moho y peligro. Nunca pasaba de mirar, nunca participaba demasiado, pero con el tiempo empecé a buscar algo más. Quería información que no estuviera en Google, verdades que no aparecieran en los manuales de mi carrera. Fue una noche de insomnio cuando lo encontré. Navegaba sin rumbo, saltando de enlace en enlace, hasta dar con un hilo en un foro minimalista, casi vacío, sin colores ni imágenes. El título era enigmático: El suplemento que nunca conocerás. Dentro había un texto largo, escrito en un inglés torpe, con frases confusas y demasiados errores de ortografía, como si alguien se hubiera apresurado en publicarlo antes de ser descubierto. Lo leí con la atención febril de alguien que encuentra un tesoro prohibido. Hablaba de moléculas naturales con propiedades devastadoramente eficaces, sustancias que mejoraban la concentración, calmaban la mente, despertaban una claridad de pensamiento imposible de imaginar. No era el típico discurso de conspiranoico. El autor mencionaba dosis, describía protocolos de consumo, citaba documentos técnicos. Entre todos los nombres químicos, uno aparecía repetido varias veces, marcado como el verdadero secreto: L-teanina. Ese nombre no me era desconocido. En clase lo habíamos mencionado de pasada. Un aminoácido presente en el té verde, relajante, inocuo. Algo tan cotidiano que nadie prestaba atención. Pero lo que estaba leyendo hablaba de otra cosa. No lo describían como un simple calmante, sino como una llave capaz de reorganizar el cerebro, eliminar patrones de ansiedad, mejorar la memoria hasta niveles inhumanos. Y lo más inquietante de todo era cómo lo contaban. Insistían en que existía un silenciamiento. No era que no se hubiera investigado, era que cada intento de demostrar sus efectos terminaba borrado, enterrado, eliminado. La publicación estaba llena de advertencias veladas. No lo busques, decía. No hables de ello en público. Hablaba de científicos que habían perdido sus empleos, de artículos retirados sin explicación, de pruebas clínicas jamás publicadas. Yo lo leía con un cosquilleo en la nuca, una mezcla de fascinación y miedo. No sabía si reírme por lo absurdo o temblar porque podía ser cierto. Al día siguiente, en clase de neurofarmacología, no pude resistirme. Mientras el profesor escribía en la pizarra, comenté entre risas a un par de compañeros lo que había leído. Pronuncié aquel nombre: L-teanina. Y entonces ocurrió algo extraño. El profesor, un hombre severo que rara vez perdía el control, dejó caer el bolígrafo. Se quedó quieto, como si de repente el aire en el aula se hubiera vuelto demasiado denso. Me miró fijamente, con un rostro que no le había visto nunca. Después de un largo silencio, dijo algo que me heló. Jack, te aconsejo que no pierdas tiempo con eso. Hay cosas que no deben investigarse. No era una frase banal, no era un comentario irónico. Había una urgencia real en su voz, como si estuviera suplicándome. Ese tono no se olvida. Me marché de clase con la sensación de que había tocado un hilo que nunca debía rozar. Esa noche volví al foro. El hilo había desaparecido. En su lugar había un mensaje corto: contenido eliminado por seguridad de la comunidad. Sentí un nudo en el estómago. Intenté buscarlo en cachés y en archivos ocultos, pero ya no estaba.
Sin embargo, cuando algo desaparece, mi obsesión crece. Seguí saltando de foro en foro, usando buscadores clandestinos, hasta dar con otros hilos dispersos. Todos hablaban con miedo, con frases cortas, como si no quisieran escribir demasiado. Uno contaba que después de publicar un blog sobre el tema, perdió el acceso a todas sus cuentas en cuestión de horas. Otro decía que había recibido correos amenazantes de direcciones imposibles de rastrear. Algunos insinuaban que gente había desaparecido. Pensé que era exageración, teatro para asustar a novatos como yo. Pero en medio de esas conversaciones encontré lo peor. Un enlace oculto a un archivo comprimido. Dentro había varios PDF. Al abrirlos, descubrí logotipos de universidades, laboratorios farmacéuticos e incluso agencias gubernamentales. Eran informes con tablas, datos, experimentos. Documentos serios, con resultados claros. La L-teanina, en ciertas concentraciones, no solo relajaba, también eliminaba síntomas de ansiedad crónica, aumentaba la memoria a corto y largo plazo, corregía patrones de pensamiento desordenados. Incluso describían efectos en la neuroplasticidad que parecían imposibles. Pero lo más inquietante estaba al final de cada documento. Siempre, en todas las páginas, la misma nota en mayúsculas. Clasificado. No distribuir. Esa noche apenas respiraba mientras leía. Mis manos temblaban. Era como si hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y sin embargo, lo único que sentía era el impulso de avanzar más. Decidí probar por mí mismo. Compré cápsulas en internet, marcas comunes, nada extraño. Durante 2 semanas seguí protocolos que había copiado de fragmentos de hilos archivados. No esperaba gran cosa, tal vez un placebo, pero los cambios llegaron rápido. Dormía como nunca antes. Los sueños eran intensos, lúcidos, como si mi cerebro hubiera encendido una lámpara nueva en un cuarto olvidado. Durante las clases, las fórmulas que antes me parecían imposibles se ordenaban solas en mi mente, encajando como piezas de un rompecabezas invisible. Mi atención era quirúrgica. Podía leer durante horas sin perder el hilo. Pero no todo era luz. Pronto descubrí un lado más oscuro. Una tarde, en la biblioteca, mientras repasaba apuntes, levanté la vista y me quedé observando a los demás estudiantes. Algo me inquietó. Sus movimientos me parecían demasiado lentos, como si yo pudiera anticipar lo que iban a hacer un segundo antes de que ocurriera. El gesto de alguien sacando un libro, la forma en que otro se giraba en la silla, todo parecía predecible, inevitable. Aquella claridad, que al principio me parecía un regalo, empezó a asustarme. Y cuanto más leía, más claro era el patrón. Cada intento de investigación real sobre la L-teanina terminaba en silencio abrupto. Artículos retirados de revistas científicas, laboratorios cerrados sin explicación, investigadores que simplemente dejaban de publicar, una y otra vez, como si una mano invisible borrara cualquier rastro. Lo peor lo descubrí una madrugada, cuando encontré un documento con un listado de nombres. Profesores, médicos, científicos. Busqué a varios en internet, esperando encontrar sus artículos, sus conferencias, sus perfiles académicos. Pero lo que encontré fue distinto. La mayoría había muerto en circunstancias absurdas. Caídas domésticas, incendios aislados, supuestas sobredosis, accidentes de tráfico ridículos. Todo demasiado casual, demasiado conveniente. Fue en ese momento cuando sentí por primera vez un miedo real. Un miedo frío, pesado, que me decía que aquello no era un simple suplemento dietético. Era algo más, algo que alguien, en algún lugar, quería mantener enterrado a toda costa. Y yo ya había empezado a desenterrarlo. Una madrugada, mientras repasaba por enésima vez los documentos que había descargado, escuché el sonido de un correo entrante. Lo abrí con la desgana automática de quien ya está acostumbrado al spam, pero el asunto me paralizó. Deja de buscar. El remitente era una dirección imposible de rastrear, una cadena de números y letras sin sentido. El cuerpo del mensaje era corto, seco, sin adornos. El conocimiento no siempre pertenece a los vivos. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No respiraba.
Jamás había compartido mi correo universitario en los foros ni en las páginas ocultas. ¿Cómo lo habían conseguido? ¿Cómo sabían que era yo? La paranoia me rodeó como una sombra que no podía apartar. Durante horas no toqué el ordenador. Me limité a mirarlo, como si aquel aparato se hubiera transformado en una ventana desde la que alguien me observaba. Pensé en borrarlo todo, en fingir que nunca había visto nada. Pero cuando intenté eliminar los documentos, el sistema se bloqueó. El cursor no respondía. La pantalla se apagó sola. Y al encenderlo de nuevo, los archivos seguían allí, intactos. Intenté contárselo a un compañero de confianza, alguien que había compartido conmigo largas noches de estudio en la biblioteca. Me escuchó, al principio con curiosidad, luego con una sonrisa de incredulidad. Cuando terminé, se rió y me dijo que estaba demasiado metido en esas historias de internet, que necesitaba dormir más y beber menos café. Yo no insistí, no quería parecer un loco. Al día siguiente no vino a clase. Pensé que estaría enfermo, pero los días pasaron y nadie supo de él. Pregunté en administración y lo que me respondieron me heló la sangre. No había ningún registro de ese estudiante. Su nombre no aparecía en ninguna lista, ni siquiera en las fotos de grupo, como si nunca hubiera existido. Aquella noche entendí que ya no podía hablar con nadie. Todo lo que me rodeaba parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. Me encerré en mi habitación, bajé las persianas y dejé el móvil en modo avión. Pero ni así me sentía seguro. Comencé a notar cambios extraños en mí. Al principio eran sutiles. Una memoria que rozaba lo absoluto. Una concentración que me permitía estudiar durante horas sin cansancio. Después se volvieron inquietantes. Era capaz de recordar conversaciones completas, palabra por palabra, de hacía semanas. Podía visualizar páginas enteras de mis apuntes con solo cerrar los ojos. Y, lo más perturbador, empezaba a anticipar cosas. Pequeños detalles. El momento exacto en que alguien iba a bostezar en clase, la frase con la que un profesor cerraría una explicación, la caída de un vaso segundos antes de que tocara el suelo. La lucidez dejó de ser un regalo. Se convirtió en una carga insoportable. Pronto cada sonido era un cuchillo en mis oídos. El zumbido eléctrico de las luces fluorescentes, el golpeteo rítmico de los dedos sobre un teclado, incluso la respiración de los demás se volvieron insoportables. Era como si mi cerebro hubiera perdido la capacidad de filtrar, recibiendo todos los estímulos al mismo tiempo, sin descanso. Intenté dejar las cápsulas, pero era inútil. El cambio ya estaba hecho. Era irreversible. Con el tiempo comprendí la verdadera razón del silenciamiento. No se trataba solo de intereses farmacéuticos, de patentes ocultas o de conspiraciones económicas. Era algo más profundo. La L-teanina abría puertas en la mente que no debían abrirse. No porque fueran peligrosas para la sociedad, sino porque eran insoportables para el individuo. El cerebro humano no estaba preparado para vivir en ese estado de hiperlucidez constante. Y aún así, seguí buscando. No podía parar. Encontré otros testimonios escondidos en rincones olvidados de la red. Fragmentos de diarios personales, audios distorsionados, capturas de conversaciones. Todos hablaban de lo mismo, de un murmullo creciente que se instalaba en la cabeza. Al principio era sutil, como un ruido de fondo, pero con el tiempo se volvía ensordecedor. Algunos decían que eran voces, otros que era un eco de sus propios pensamientos, repetido hasta la locura. Ninguno explicaba cómo detenerlo. Una madrugada, mientras escribía mis propias notas, el murmullo comenzó. Al principio pensé que era la tubería de la calefacción, un zumbido bajo, irregular, pero pronto comprendí que venía de dentro, no de fuera. Era como si una parte de mi cerebro hablara por sí sola, susurrando frases que no lograba entender del todo. Cada día es más intenso, ya no me permite dormir. Cuando cierro los ojos, el murmullo se convierte en un grito silencioso que me obliga a abrirlos de nuevo. He probado a escuchar música, a taparme los oídos, a beber hasta perder el sentido. Nada funciona. He destruido mis dispositivos, borrado mis cuentas, desconectado todo. Escribo esto en un viejo portátil que nunca ha tocado internet,
con la esperanza de que al menos quede un rastro, aunque nadie llegue a leerlo. Siento que mi cuerpo sigue aquí, pero mi mente ya no me pertenece. El mundo alrededor sigue igual. Los estudiantes ríen en la cafetería, los profesores repiten sus lecciones, el sol sale y se esconde cada día. Para todos, nada ha cambiado, pero yo vivo atrapado en un estado donde cada detalle, cada ruido, cada pensamiento es una daga. Y lo peor es que sé que no estoy solo, sé que hubo otros antes que yo y que todos acabaron igual, silenciados, borrados, olvidados. El murmullo crece. A veces creo distinguir palabras. No sé si son mías o de alguien más, pero están ahí, constantes, empujando desde dentro. Palabras que nunca debí escuchar. Dicen que el terror más profundo no es lo que acecha afuera, sino lo que despiertas en tu propia mente. Y lo sé, porque desde que probé aquella sustancia, ya no hay silencio posible. Solo ese murmullo interminable, cada día más fuerte. Un murmullo que me susurra lo que nunca debí descubrir. Un murmullo que me recuerda que no puedo escapar. Un murmullo que no puedo callar. Si has llegado hasta aquí, ya conoces el murmullo y sabes que no se puede callar. Déjame un comentario para saber que no estoy solo. Suscríbete para seguir desenterrando lo que intentan silenciar. Y recuerda dar like antes de que este video desaparezca, como tantos otros. No hay nada más aterrador que mirar a alguien a los ojos y descubrir que te están mirando de vuelta, aunque nunca te hayas encontrado. Lo que voy a contarles empezó como un juego, una curiosidad sin importancia. Todo comenzó una noche de invierno, cuando mi amigo Luis me habló de algo que sonaba prohibido, emocionante y peligroso. Luis siempre tenía la mirada inquieta, como si supiera cosas que el resto del mundo no podía ni imaginar. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y advertencia, y algo en él me impulsó a prestarle atención. «Jack, tienes que verlo», dijo tamborileando los dedos sobre la mesa. «Hay un lugar en la Deep Web donde la gente... donde todo ocurre sin que nadie lo sepa». Al principio no le di demasiada importancia. Había escuchado historias de sitios ocultos, rumores exagerados sobre lo que podía encontrarse, y siempre me parecían cuentos de adolescentes con demasiado tiempo libre. Pero esa noche, por alguna razón, la curiosidad pudo más que la prudencia. Abrí mi portátil, conecté la VPN y seguí las instrucciones de Luis, sintiendo una mezcla de miedo y emoción que me recorría la columna como electricidad. La pantalla iluminaba nuestras caras en la penumbra de mi habitación. Todo era silencioso, excepto por el leve zumbido del ordenador y la respiración contenida de Luis. Cada enlace que abríamos nos llevaba más profundo en un laberinto de menús oscuros y códigos crípticos. Y entonces apareció. Al principio no era nada espectacular. Un directo de alguien en su habitación, realizando actos de intimidad. Nada de efectos, nada de actores. Solo una persona real en su espacio más privado. La crudeza de la imagen me impactó de inmediato. Pero algo más me hizo quedarme. Luis estaba hipnotizado, con los ojos fijos en la pantalla. Y yo, aunque intentaba apartar la mirada, sentía un peso que me obligaba a quedarme. Era como si la pantalla absorbiera todo mi aire. «No mires demasiado», susurró Luis, su voz casi un eco. «No sabes cómo te cambia». Y tenía razón. Lo que comenzó como curiosidad se transformó rápidamente en algo más oscuro. Cada directo que abríamos mostraba algo distinto, pero siempre lo mismo. Personas reales, vulnerables, expuestas sin saberlo, y nosotros, escondidos detrás de la pantalla, observando. Al principio intentábamos justificarnos. «Es solo curiosidad», decía yo. «Nadie sale lastimado», repetía Luis. Pero pronto esa sensación desapareció. Nos sorprendíamos reconociendo patrones. La rutina de sus gestos, sus horarios, incluso pequeñas manías. Era como si entráramos en sus vidas sin permiso, y cada vez era más difícil cerrar la ventana del navegador y olvidarlo. Una noche, Luis me propuso algo que me heló la sangre. Su voz era baja, casi temblorosa,
como si estuviera revelando un secreto que pudiera devorarlo. Jack, vamos a ver algo distinto. Hay un directo que dicen que no todos lo soportan. No quise ir, pero la mezcla de miedo y fascinación me arrastró. Abrimos el enlace y lo que apareció me dejó paralizado. Esta vez no era solo una cámara simple. Era un encuadre más amplio, más detallado, casi cinematográfico, y mostraba a alguien que claramente no sospechaba que lo miraban. No había violencia física ni actos extraños a primera vista, pero había algo en la soledad que se respiraba a través de la pantalla, en la forma en que esa persona se movía, cómo hablaba sola, cómo suspiraba con una tristeza que se sentía real y cruda. Luis murmuraba comentarios banales, como para distraerse de lo que estaba viendo, pero yo sentía cómo la tristeza de esa persona me atravesaba. Era como si las paredes de la habitación se extendieran hacia nosotros, como si de repente fuéramos nosotros los desnudos, vulnerables, observados sin piedad. Y esa sensación me aterraba. Esa noche descubrí algo que nunca imaginé, que el terror no está en lo que haces, sino en lo que observas. Podías sentir la soledad, la ansiedad, el miedo de alguien que ni siquiera sabía que estaba siendo visto. Y mientras intentábamos distraernos hablando entre nosotros, un silencio pesado caía sobre la habitación. Cada suspiro, cada movimiento, nos recordaba que estábamos cruzando una línea. Días después, cuando intentábamos buscar otros enlaces, encontramos un directo distinto. Esta vez no era sexual ni explícito. Era alguien llorando, una persona sola en la habitación y otra intentando consolarla. No había violencia, pero había dolor, y verlo fue peor que cualquier miedo físico. Era como mirar por una ventana que nunca deberías abrir. Luis estaba fascinado, pero yo sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Era real, demasiado real. Por primera vez sentí miedo. Miedo de lo que estábamos haciendo, miedo de lo que nos estaba pasando por mirar. Al cerrar la pantalla aquella noche, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No era solo curiosidad, era una adicción silenciosa, un agujero negro que se abría cada vez que mirábamos. No había nada que hacer, salvo continuar mirando, atrapados en una obsesión que nos devoraba lentamente. Desde entonces, las noches eran largas y silenciosas, solo interrumpidas por el zumbido del ordenador y la respiración contenida de Luis. Cada vez que abríamos un directo, la sensación de culpabilidad crecía, mezclada con fascinación. Me di cuenta de que habíamos cruzado un límite invisible y que nada volvería a ser igual. La curiosidad se había transformado en una especie de terror interior, un miedo sordo que no necesitaba monstruos para existir. Solo nosotros, la pantalla y los ojos que nunca parpadeaban. Con el tiempo, el terror dejó de venir de lo que veíamos en la pantalla y empezó a instalarse dentro de nosotros. Era un miedo más silencioso, más profundo. El miedo a nosotros mismos, a nuestra propia curiosidad y a la culpa que se iba acumulando con cada directo que abríamos. Cada transmisión era un espejo que nos mostraba lo peor de nosotros mismos. Nuestra incapacidad de apartar la mirada de vidas ajenas, de dolor ajeno, mientras nos sentíamos cómodos en la penumbra de nuestras habitaciones. Una madrugada, mientras buscábamos nuevos enlaces, nos topamos con un directo que ninguno de los dos había visto antes. Era un encuadre amplio de una habitación pequeña, mal iluminada, con paredes llenas de pósters antiguos y un ordenador encendido que emitía una luz azulada. Pero lo que nos congeló fue la presencia de más de una persona. Alguien lloraba, convulso y temblorando, mientras otro intentaba consolarle. No había actos sexuales ni violencia física, pero el sufrimiento era tangible, como si la pantalla transmitiera cada lágrima, cada temblor de los hombros, cada sollozo ahogado. Luis estaba fascinado, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y excitación, pero yo sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Era como mirar a través de una ventana que nunca deberías abrir. Por primera vez sentí miedo. Miedo no de lo que estaba pasando en la pantalla, sino miedo de lo que estábamos haciendo. «Jack, esto es diferente», susurró Luis. «No es entretenimiento. Escucha, ¿no oyes eso?». Y entonces lo escuchamos.
Un susurro casi imperceptible, como si alguien hablara directamente hacia la cámara. No entendíamos las palabras, pero la emoción era clara. Miedo, ansiedad, súplica. Nos sentimos intrusos, invasores de algo que no nos pertenecía, y yo cerré la pantalla de golpe. Luis se quedó en silencio, con la mirada perdida, y por primera vez percibí que también estaba asustado, aunque no quisiera admitirlo. A partir de esa noche, todo cambió. Lo que había comenzado como curiosidad se transformó en una obsesión silenciosa. Cada directo nos absorbía, y el mundo exterior parecía desvanecerse. Las horas se transformaban en días, los días en noches sin dormir. Me di cuenta de que nuestra rutina giraba en torno a la pantalla. Cada pequeño sonido fuera de lo normal nos hacía sobresaltar. Cada sombra nos parecía un reflejo de lo que habíamos visto. Empecé a notar cambios en mí mismo. Me sentía observado incluso cuando estaba solo, como si alguien pudiera ver mis pensamientos, y no podía dejar de preguntarme si, de alguna manera, alguien en la Deep Web nos había notado también. Una noche mientras dormía, tuve un sueño que me heló la sangre. Estaba en mi propia habitación, pero no estaba solo. La pantalla del ordenador estaba encendida, mostrando un directo de mí mismo durmiendo. Sentí la misma vulnerabilidad que habíamos visto tantas veces, y desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando se lo conté a Luis, se rió, como si fuera un sueño ridículo, pero yo no podía. Esa pesadilla era demasiado real, demasiado cercana a la realidad que habíamos creado nosotros mismos. Luis desapareció un mes después. Nadie supo de él, y yo no lo busqué demasiado. De alguna manera, sabía dónde podría estar, perdido en su propia obsesión. Me sentí aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Me dejó solo con la sensación de que alguien, en alguna parte, estaba observando, y que yo también lo hacía, aunque quisiera olvidarlo. Cada vez que encendía el ordenador, esa sensación volvía, como un peso silencioso sobre mi pecho. Con el tiempo entendí que el terror no estaba en la Deep Web, ni en los directos, ni siquiera en Luis. Estaba en nosotros, en nuestra incapacidad de apartar la mirada, en nuestro deseo de mirar, en nuestra propia soledad. Cada transmisión nos mostraba lo que éramos capaces de hacer cuando nadie nos veía. La curiosidad morbosa que podía transformarse en culpa y angustia. Recuerdo una noche en particular. Abrí un enlace nuevo, uno que parecía abandonado, y me encontré con una habitación vacía, pero con un ordenador encendido y un mensaje en el fondo de la pantalla. Nos vemos. No había cámaras apuntando a nadie. No había violencia ni contacto humano. Solo la sensación de que alguien sabía que lo estábamos mirando, de que estábamos siendo parte de algo que no comprendíamos del todo. Cerré la pantalla de golpe y no volví a tocarla durante horas. Pero esa sensación de intrusión, de estar observando y al mismo tiempo siendo observado, nunca desapareció. Hoy, cuando la noche está silenciosa y la oscuridad parece absorber todo, a veces siento que alguien podría estar mirándome. Y sé, con una certeza que me hiela hasta los huesos, que yo también estoy mirando, que nunca dejamos de mirar, que el terror real no estaba en lo que veíamos en la pantalla, sino en lo que descubrimos de nosotros mismos a través de ella. Y aún así, por alguna razón que no puedo explicar, sé que no podré resistirme a encenderla de nuevo. Porque mirar es un hábito demasiado humano, demasiado oscuro, y nosotros ya estamos atrapados en él para siempre. Era diciembre de 2010 cuando llegué a Montreal, y el aire helado me golpeó como un recordatorio de que había dejado atrás todo lo que conocía. La ciudad parecía dormida bajo la nieve, y yo caminaba entre sus calles como un extraño, con la sensación de que cada paso me alejaba de mi antigua vida y me acercaba a algo desconocido. Tenía 31 años, un título en ingeniería informática por conquistar y un futuro que en China parecía imposible. Por primera vez podía ser yo mismo sin temor a las reprimendas ni al juicio de otros. Los primeros días fueron un torbellino de burocracia y adaptación. Abrir una cuenta bancaria, conseguir una tarjeta de transporte, encontrar el apartamento que compartiría con otros estudiantes.
Todo parecía sencillo, pero cada pequeño paso llevaba consigo un peso invisible de soledad. Mis compañeros hablaban de sus familias, de cenas navideñas, de recuerdos de infancia, y yo sonreía, fingiendo pertenecer, mientras sentía que mis raíces se quedaban muy lejos, atrapadas en otra vida. Trabajar en la tienda de conveniencia fue una mezcla de rutina y refugio. Los clientes parecían pasar por la vida como sombras, indiferentes, y yo encontraba en sus interacciones mínimas un extraño consuelo. Pero las noches eran largas y silenciosas. La soledad, que durante el día podía ignorar, se volvía pesada y abrumadora. Fue entonces cuando comencé a explorar aplicaciones como Grindr, buscando no solo compañía, sino también una forma de experimentar esa parte de mí que había estado oculta por años. Conocí a Leonid Gregorovius una noche cualquiera. Su perfil era enigmático. Solo unas pocas fotos y un nombre que parecía elegido con cuidado, como si escondiera algo más que una identidad. Sus mensajes eran breves, medidos, y aún así había algo que me atraía de inmediato. Decidí encontrarme con él, movido por una mezcla de curiosidad y un impulso que no podía controlar. La primera vez que fui a su apartamento, algo en el aire me hizo dudar. La puerta se abrió y fui recibido por un espacio frío, casi estéril, sin ningún indicio de vida personal. Su voz era suave, tranquila, pero había en ella un matiz que me hizo estremecer. Control, conocimiento, poder. Me guió hacia una habitación donde una mesa contenía cuchillos, pinzas, cadenas y objetos que no podía identificar. Mi primer instinto fue retroceder, pero había algo hipnótico en su presencia que me impedía moverme. «Todo esto es solo una forma de control», dijo. «El poder reside en entender lo que otros sienten y desean». Después de aquella noche, la fascinación y el miedo comenzaron a entrelazarse. Comenzamos a pasar tiempo juntos, caminando por parques desiertos, hablando de cualquier cosa y al mismo tiempo de nada. Sus palabras parecían medir cada reacción mía, y yo sentía cómo penetraba mis pensamientos más ocultos. Cada encuentro dejaba una marca invisible, una mezcla de deseo, inquietud y una necesidad creciente de entenderlo, aunque fuera peligroso. A medida que la relación avanzaba, Leonid comenzó a aparecer en lugares inesperados. Lo veía en la tienda de conveniencia mientras trabajaba, o caminando cerca de mi apartamento. Al principio lo atribuía a coincidencias, pero pronto comprendí que no lo eran. Su presencia se volvía un recordatorio constante de que ya no controlaba completamente mi vida. Durante esos meses también empecé a recibir mensajes extraños en mi teléfono. Al principio eran imágenes de lugares que conocía, grabadas desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera vigilándome. Luego llegaron los mensajes de texto, frases cortas, preguntas sobre mis rutinas, comentarios que demostraban un conocimiento de mi día a día que me hizo temblar. La paranoia comenzó a instalarse. Cada sombra en mi apartamento, cada sonido del viento entre los edificios me hacía sobresaltarme, y aún así, no podía apartarme. Había algo en Leonid que me atraía de manera inexplicable, algo que mezclaba peligro y misterio, algo que me hacía sentir vivo y al mismo tiempo profundamente vulnerable. Cada vez que pensaba en alejarme, en romper el contacto, sentía un vacío que me empujaba de regreso a él, como si mi propia curiosidad y miedo estuvieran atados a su voluntad. La soledad que había sentido durante años se convirtió en una telaraña de tensión y deseo. Montreal, con sus calles nevadas y luces distantes, ya no era solo un lugar de estudio y trabajo. Se había convertido en el escenario de un juego del que no podía escapar, un laberinto donde la fascinación y el terror empezaban a confundirse en mi mente. Descubrí la Deep Web casi por accidente, aunque ahora sé que Leonid había guiado mis pasos sin que yo lo notara. Al principio fueron solo búsquedas inocentes, foros ocultos, artículos sobre hacking, comunidades secretas de intercambio de información. Pero pronto me encontré en lugares que no estaban hechos para ojos inocentes. Allí estaban los ecos de Leonid, videos perturbadores, rituales que rozaban la violencia
y archivos que mostraban actos de control absoluto sobre otras personas. Su nombre aparecía una y otra vez, conectado con lo que yo había visto y temido, y entendí que había algo más grande, más peligroso que lo que podía comprender en la superficie. Un día, mientras trabajaba, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto mía tomada desde fuera de la tienda y un mensaje escrito a mano. «Sé dónde estás, Jaén. Estoy cerca». Mi corazón se detuvo. A partir de ese momento, cada sombra, cada ruido en mi apartamento, cada golpe de viento parecía tener intención. La paranoia se volvió un compañero constante. Comencé a dormir con la luz encendida y revisar las cerraduras varias veces antes de acostarme. Incluso cuando salía a la calle, sentía que alguien me seguía. Y la verdad era que Leonid podía estar en cualquier lugar, observando, esperando. La relación con Leonid se intensificó de manera incontrolable. Me llevó a un sótano que había alquilado en un edificio abandonado. No era un lugar cualquiera. Estaba cubierto de pantallas que mostraban videos en bucle, algunos de ellos con personas desconocidas, otros con animales, y lo que me heló la sangre, incluso imágenes de mí mismo tomadas desde lugares que yo creía seguros. Cada pantalla parecía mirarme a mí directamente. Él se acercó, con esa calma que me aterraba y fascinaba a la vez. «Todo esto es arte, Jaén, pero también es control, y tú eres parte de esto ahora», dijo con una sonrisa que no podía descifrar. A partir de ese momento, su influencia se volvió omnipresente. Sus mensajes me llegaban constantemente. Llamadas sin voz, notificaciones que desaparecían antes de poder abrirlas, imágenes enviadas a mi correo que mostraban lugares que frecuentaba, incluso desde ángulos imposibles. Comencé a notar personas extrañas en la calle, autos que parecían seguirme, pero cuando giraba para mirar, no había nada. Era como si la ciudad misma hubiera cambiado, como si él estuviera doblando la realidad a su voluntad. Mis amigos y compañeros de clase comenzaron a notar mi cambio. Me volví esquivo, paranoico, cada vez más aislado. Mentía para cubrir mis salidas, mis horas frente a la computadora, mis encuentros con Leonid. Incluso mis padres, que solían llamarme para preguntar por mí, se convirtieron en voces lejanas que solo aumentaban mi sensación de vulnerabilidad. Sabía que no había nadie que pudiera protegerme. Una noche, mientras revisaba la Deep Web, recibí un enlace privado enviado por él. «Si quieres saber quién eres de verdad, ven aquí. Solo tú y yo, nadie más». Sabía que no debía abrirlo, que podía ser un portal a algo que rompería mi mente. Pero la mezcla de miedo y fascinación fue más fuerte. Cuando lo hice, lo que encontré era indescriptible. Rituales macabros, actos de violencia cuidadosamente coreografiados, y lo peor, datos sobre mí mismo que nunca había compartido, actualizados en tiempo real. Cada paso que daba, cada pensamiento que tenía, parecía supervisado. Mi mente empezó a temblar. El terror no solo estaba en los videos o en la vigilancia, estaba en la forma en que Leonid manipulaba mi percepción. Mis sueños se volvieron pesadillas vívidas. Me encontraba atrapado en habitaciones sin salida, paredes blancas que se cerraban, sombras moviéndose a mi alrededor, siempre él, siempre observando. No podía distinguir entre lo que era real y lo que estaba siendo creado para aterrorizarme. Y luego llegó la pregunta que lo definió todo. «Si realmente me quieres, debes confiar en mí por completo. Te llevaré a un lugar donde nunca has estado antes. Solo dime que estás listo». Su voz resonaba en mi cabeza, incluso sin estar físicamente presente. Sabía que aceptar significaba perder la última chispa de control sobre mi vida, pero el miedo a negarme y el deseo de comprenderlo me empujaban hacia adelante. En ese instante comprendí que no había marcha atrás. Cada día se volvió un juego de supervivencia psicológica. Aprendí a medir mis movimientos, a controlar mis emociones para no despertar su ira, pero incluso eso parecía insuficiente. Leonid no solo quería mi obediencia, quería que entendiera que mi mente le pertenecía, que cada pensamiento mío estaba bajo su escrutinio. La libertad que había sentido al llegar a Canadá se había convertido en un abismo del que no sabía cómo escapar.
Un libro me puede mirarme a mí. Tengo 22 años y estudio psicología en Montevideo. Siempre fui curioso, pero la curiosidad puede volverse peligrosa cuando tropieza con lo que nunca debería ser descubierto. Todo empezó una noche cualquiera, cuando la ciudad dormía y yo me encontraba solo en mi habitación, buscando en la Deep Web casos clínicos antiguos que no aparecían en la biblioteca de la universidad. Al principio era solo una distracción, un juego peligroso que no imaginaba que cambiaría mi forma de ver la mente humana. No sé por qué, pero terminé en un foro oculto sobre libros de psicología prohibida, libros que no existían en catálogos ni bibliotecas, textos de experimentos éticamente imposibles, tratados sobre la mente humana que los gobiernos habían intentado enterrar. Uno de los usuarios, con un nombre que olvidé en segundos, ofrecía enlaces de descarga. No había reseñas, no había garantías, solo promesas de conocimiento que cambiaría tu manera de ver la mente. Al principio dudé. Sabía que la mayoría de la Deep Web es una trampa, pero algo me empujaba, un hambre insaciable por lo prohibido. Pulsé el enlace y descargué el primer libro. Era un archivo pesado, lleno de texto que parecía escrito a mano digitalmente, con diagramas imperfectos que daban una sensación extraña de realismo. Cuando empecé a leer, sentí un escalofrío que no podía explicarme. El libro estaba dividido en secciones con títulos que helaban la sangre. Manipulación de la conciencia, límites del miedo humano, verdad detrás del delirio. Cada palabra parecía diseñada para entrar en mi cabeza, como si supiera exactamente qué me inquietaba. Las primeras noches fueron extrañas, pero soportables. Sentado en mi escritorio, con la ventana abierta dejando entrar el ruido lejano de Montevideo, me sumergía en relatos de sujetos aislados, manipulados psicológicamente hasta límites inimaginables. Cada historia estaba escrita con un detalle inquietante. No había fantasmas, no había voces, solo miedo puro y realista, y sin embargo, cada capítulo me hacía estremecer. Pasaron los días y empecé a notar cambios en mí. Mis amigos comentaban que hablaba solo, que mis ojos tenían un brillo extraño, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Yo lo atribuía al cansancio, pero había algo más. Empecé a obsesionarme con los experimentos descritos, a pensar en ellos mientras caminaba por la calle, mientras tomaba mate en el apartamento, incluso mientras escuchaba música. Cada vez sentía que mi mente estaba atrapada entre las páginas del libro y la realidad. Un día encontré una sección titulada El experimento del espejo. No era un experimento real, al menos no en el sentido tradicional, pero describía cómo estudiar la mente humana, llevando a alguien a confrontar sus propios pensamientos más oscuros y sus impulsos más reprimidos. Cuando leí esa sección, sentí una presión extraña en el pecho, como si el libro supiera que estaba leyendo eso. No podía apartar los ojos. Al día siguiente, me levanté con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Fui al baño y me miré al espejo. Mi reflejo parecía normal, pero había un temblor sutil en mis ojos, algo que no había visto antes. Parpadeé varias veces. Todo estaba normal, pero la sensación de ser observado desde dentro no se iba. Era como si mi propia mente hubiera empezado a vigilarme. Empecé a aislarme. Mis amigos llamaban, preguntaban qué me pasaba, pero sus palabras no llegaban. Sentía que la vida transcurría a mi alrededor como si no fuera parte de ella, mientras yo permanecía pegado a las páginas del libro, absorbiendo cada relato con una mezcla de fascinación y horror. Caminaba por la ciudad y veía escenas cotidianas con un detalle nuevo, casi clínico. Cada expresión facial, cada gesto humano, parecía un experimento esperando ser analizado. Una tarde, mientras leía sobre condicionamiento emocional, sentí algo distinto, como si el libro no solo describiera experimentos, sino que aplicara sus métodos a mí, manipulando mis emociones sin que yo pudiera evitarlo. Mis manos temblaban, el aire parecía más denso y el tiempo se sentía distorsionado. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi habitación, con la pantalla iluminando mi rostro, viendo cómo cada palabra del libro dejaba una huella profunda en mi mente. El libro tenía advertencias que antes pasé por alto.
Una vez que entiendas tu propia mente de esta manera, ya no hay vuelta atrás. Al principio pensé que era solo una frase dramática, pero ahora entendía que era literal. Todo lo que había leído empezaba a moldear mi percepción de la realidad. No era solo información, era un espejo que reflejaba mis miedos más profundos, mis dudas y obsesiones. Comencé a escribir notas sobre mis propios pensamientos, siguiendo las indicaciones del libro. Cada palabra que plasmaba parecía abrir una puerta dentro de mi mente, revelando zonas oscuras que nunca había querido explorar. Era como si yo mismo me estuviera convirtiendo en un sujeto de estudio y el libro en un observador silencioso. Mientras la ciudad dormía, yo permanecía en vela, atrapado entre la fascinación y el terror. Mis amigos comentaban que estaba cambiado, que ya no era el mismo, pero no podía explicarles lo que sentía. Incluso saliendo a la calle, cada sonido parecía amplificado. Cada sombra se movía de manera imperceptible, recordándome que estaba solo con mis pensamientos y con el libro. Nunca pensé que un archivo descargado en la Deep Web pudiera tener tanto poder sobre alguien, pero ahora lo sabía. No era el libro lo que daba miedo, sino lo que podía sacar a la luz dentro de mí. Y mientras escribía, mientras leía, mientras observaba mi propio reflejo con creciente paranoia, comprendí que algo muy profundo había cambiado. Algo que no podría deshacerse. Lo que encontré después me rompió de verdad. Una sección sobre memoria y obsesión detallaba cómo ciertos estímulos, repetidos hasta la saturación, podían grabarse en la mente de manera irreversible. Al leerlo, sentí que cada palabra se instalaba dentro de mí, como si mi cerebro fuera un recipiente vacío y el libro lo llenara poco a poco. Incluso cerrando los ojos, veía los rostros de los sujetos descritos, sus miradas, sus muecas de terror, y sentía con ellos la misma ansiedad paralizante. No podía dormir. Cada sonido en mi habitación se convertía en un eco que multiplicaba mi inquietud. El tic-tac del reloj parecía un metrónomo de mis pensamientos, marcando un ritmo que no podía controlar. Cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía moverse de manera consciente, recordándome que estaba solo con mis miedos y con el libro. Pero no había fantasmas, no había voces, solo la conciencia de mi propia mente, cada vez más despiadada y detallista. La sección llamada autoobservación me atrapó. Indicaciones para escribir tus propios miedos y obsesiones, como si fueras un sujeto de estudio. Empecé a anotar todo. Cada pensamiento oscuro, cada temor que antes ignoraba, cada impulso que no me atrevía a confesar. Y mientras escribía sentía cómo algo dentro de mí se reorganizaba, como si mis propias palabras se volvieran espejos de un yo que no conocía. Mis notas se convirtieron en diarios, y cada diario en un experimento que me devolvía una versión cada vez más extraña de mí mismo. Pasaron días, tal vez semanas. Perdí la noción del tiempo. Mis amigos llamaban, preguntaban si estaba bien, si quería salir, pero yo ya no podía responderles. Cuando hablaba, mis palabras parecían vacías, mecánicas, y me aterraba cómo podía analizar cada reacción de los demás mientras ellos ni siquiera sospechaban que estaba atrapado en otra realidad, una que solo el libro podía mostrarme. Comencé a notar cambios físicos, tensión en los hombros, insomnio profundo, sensación de vértigo al mirar las calles de Montevideo por la ventana. Caminaba por la ciudad y veía patrones en las personas, comportamientos repetitivos, pequeñas obsesiones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Sentía que podía predecir lo que cada uno pensaba, pero en realidad estaba aprendiendo a examinar mi propia mente proyectada sobre los demás. Cada interacción se convertía en un experimento involuntario. Una tarde, mientras leía la sección de condicionamiento emocional avanzado, sentí una mezcla de fascinación y horror que me atrapó durante horas. Cada ejemplo parecía dirigido a mí, como si el libro hubiera aprendido a leer mi pensamiento. Me estremecía reconocer impulsos, emociones y recuerdos que jamás había compartido con nadie, y aún así, cada palabra parecía anticiparlos. Era un miedo profundo, silencioso, que no desaparecía ni con la luz del día.
Empecé a tener sueños vívidos. Soñaba con pasillos interminables, llenos de sujetos que observaban desde la oscuridad, experimentos donde yo mismo era el objeto de estudio. Cada vez que despertaba, la línea entre lo que había leído y lo que había soñado se desdibujaba. Mis propios recuerdos empezaban a confundirse con los relatos del libro. El último capítulo que encontré, titulado El sujeto final, era aterrador en su simplicidad. Describía cómo alguien que estudia demasiado la mente humana puede volverse incapaz de distinguir entre sus propios pensamientos y los de los demás, cómo la obsesión por comprender puede consumir por completo a un individuo. Mientras leía, sentí que el libro no solo me describía, sino que me había creado, me había moldeado, y ahora sostenía mi existencia en equilibrio sobre un filo invisible. Intenté dejarlo, pero era imposible. Cada intento de cerrar el archivo o borrar el libro de mi ordenador provocaba una ansiedad insoportable, como si el conocimiento prohibido se hubiera infiltrado en mi mente y no quisiera salir. Cada página leída estaba tatuada en mis pensamientos. Cada idea, cada experimento había quedado incrustado en mi percepción de la realidad. Mi vida cotidiana se volvió un experimento permanente. Observaba mis propias reacciones, analizaba mis emociones, revisaba mis recuerdos como si fueran sujetos de estudio. A veces me preguntaba si yo había cambiado o si simplemente había descubierto la versión más verdadera y aterradora de mí mismo. La línea entre Jack antes del libro y Jack después del libro desapareció lentamente. Mis amigos dejaron de insistir. Mis profesores empezaron a notar mi distancia, pero no podían comprender el motivo. Yo mismo no podía explicarlo. Todo estaba contenido en esas páginas. La comprensión de la mente humana, llevada hasta el límite, y la certeza de que el conocimiento que había obtenido no era algo que pudiera compartirse. Hoy sigo con el libro. Lo leo por las noches, cuando la ciudad está en silencio y el mundo parece olvidarse de mí. Cada palabra sigue afectando mi mente. Cada relato me recuerda que he cruzado un umbral del que no hay retorno. Sé que me cambió, que me enseñó cosas que nunca quise aprender y que seguiré aprendiendo mientras siga leyéndolo. Nunca pensé que un libro pudiera mirarme a mí, pero lo hizo, y todavía lo hace. Un simple mensaje en la Deep Web pudiera cambiar mi vida, hasta que ocurrió. Todo comenzó hace unas semanas cuando mi amigo Luis me enseñó un foro oculto en la Deep Web. No era el típico sitio de hackers ni de venta de objetos raros. Este era diferente. Hablaban de un servicio llamado transporte extremo, y según decían, te podía llevar a cualquier lugar de México sin vehículos, sin rutas, sin horarios, solo ellos y su método secreto. Al principio nos reímos. Luis me mostraba capturas de conversaciones con personas que aseguraban haber usado el servicio y describían viajes imposibles, experiencias que parecían salidas de una película de ciencia ficción, pero había algo en el tono de los mensajes, un matiz casi desesperado que nos hizo sentir un escalofrío. Jack, imagina que de verdad funciona, me decía. Podríamos llegar a cualquier sitio en minutos. Sí, claro. Y de paso nos estafarán, le respondí, aunque no pude evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Decidimos probarlo, más por curiosidad que por otra cosa. Mandamos un mensaje al chat y, al instante, recibimos una respuesta automática con un número de teléfono. Al llamar, la voz que contestó era metálica, neutra, sin emociones. Estén en el estacionamiento de Plaza Insurgentes a las 23 horas. No lleven nada visible. Nadie debe saberlo. Colgamos. Silencio. Solo el ruido de la ciudad y el corazón latiéndonos en las orejas. Esa noche, el frío se colaba entre nuestras ropas y el viento arrastraba un olor húmedo y metálico que no reconocí. El estacionamiento estaba desierto, iluminado por luces amarillas que parpadeaban. Cada sombra parecía moverse por sí misma. Minutos que parecían horas pasaron mientras esperábamos. Y cuando finalmente apareció, no era un coche, ni un taxi, ni un vehículo que pudiéramos reconocer. Era un contenedor negro, enorme, sin ventanas, apoyado sobre ruedas que parecían flotar sobre el asfalto. Esto es demasiado raro, Jack.
susurró Luis, y su voz temblaba. No hay vuelta atrás, contesté, con un nudo en la garganta. Subimos y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Inmediatamente, todo lo que nos rodeaba desapareció. No había motor, ni vibración, ni sonido. Solo un silencio absoluto que aplastaba. Intenté abrir la puerta, pero era imposible. Luis estaba pálido, aferrándose a mi brazo, como si le pudiera dar seguridad. Tranquilo, seguro es parte del transporte, dije, aunque mi propia voz sonaba extraña, extrañamente pequeña dentro de ese vacío. Los minutos pasaban y no había sensación de movimiento. No sentíamos curvas, ni aceleración, ni frenos. Era como flotar en la nada, un vacío absoluto que parecía absorber nuestra presencia. Y entonces lo sentí. El contenedor vibraba, un latido sutil, profundo, imposible de ignorar. Un murmullo bajo acompañaba esa vibración, constante, como si respirara. «Jack, ¿lo oyes?», susurró Luis, con un hilo de voz. «Sí», contesté, mi garganta seca. «No es normal». Y entonces la voz llegó, pero no del exterior. Era dentro de nuestras cabezas, clara, fría y mecánica. «Se acerca tu destino». Cada palabra perforaba la mente, imposible de ignorar. Luis gritó, yo me tapé los oídos, pero el mensaje seguía, directo, penetrante, como si algo más grande que nosotros estuviera ahí, observando, esperando. El contenedor se sacudió violentamente. Sentí que caíamos en un vacío invisible, que nos arrastraba sin viento ni sonido. Cada segundo dolía, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Luis gritaba y me aferraba, y yo sentía un vértigo que no tenía nombre. Intenté recordar el estacionamiento, la calle, la ciudad, pero nada tenía sentido, nada se conectaba con lo que percibíamos dentro del contenedor. De pronto, un brillo azul muy tenue apareció en la oscuridad, lejano pero insistente. Cada vez que intentaba enfocarlo, parecía moverse, escapar, como si el contenedor tuviera voluntad propia y nos mostrara solo lo que quisiera que viéramos. Luis intentaba acercarse a la luz, pero cada paso que daba parecía retroceder, atrapándonos en un espacio que no existía y al mismo tiempo estaba en todas partes. El aire dentro del contenedor era denso, pesado, como si respiráramos a través de agua. Empecé a notar sombras que se movían en los rincones, deformes, imposibles. No había forma de describirlas, pero sabías que estaban allí, observándonos. Luis trató de encender su teléfono, y las pantallas se apagaron sin razón, dejando solo el reflejo de nuestros ojos en la oscuridad. Y justo cuando pensé que nada podría empeorar, el contenedor vibró de nuevo, más fuerte, como un corazón golpeando contra nosotros. La voz regresó, esta vez más cerca, más insistente. No hay retorno hasta que veas. El miedo me paralizó y supe que ese viaje no era solo transporte. Era una prueba, una trampa, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Cuando la luz azul finalmente nos rodeó, sentí que nos estábamos aproximando a algo tangible, pero nada parecía real. El contenedor se detuvo de golpe y al abrir la puerta, lo que encontramos nos dejó sin aliento. Era México, pero no como lo conocíamos. Las calles estaban vacías, cubiertas por una neblina densa que absorbía los sonidos. Cada letrero de tienda, cada cartel de calle parecía distorsionarse cuando lo mirabas, como si la ciudad tuviera vida propia y jugara con nuestra percepción. Luis y yo salimos lentamente, con el corazón en la garganta. Cada paso que dábamos hacía resonar el pavimento con un eco extraño, como si la ciudad misma escuchara. Intentamos buscar referencias, un coche, una persona, algo que nos indicara dónde estábamos, pero todo parecía detenido. Encontramos un puesto de tacos abandonado, con el humo de la parrilla suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado. La sensación de irrealidad era tan intensa que podía sentir como mis músculos se tensaban sin control. Caminamos por calles que se repetían como un laberinto infinito. Cada esquina parecía idéntica a la anterior, y la neblina cambiaba de forma a nuestro alrededor, formando sombras que desaparecían
cuando intentábamos enfocarlas. Encontramos un coche tirado en la acera, las puertas abiertas, motor apagado, pero las llaves puestas. Luis quiso encenderlo para sentir algo de normalidad, y cuando giró la llave, nada sucedió. Solo un zumbido bajo, que creció hasta convertirse en un rugido en nuestras cabezas, y el contenedor apareció frente a nosotros. No había rastro de ruedas ni suelo levantado. Estaba allí, como si nos estuviera siguiendo. Decidimos avanzar, aunque cada calle nos sumía más en un desconcierto absoluto. En un cruce, vimos reflejos de nosotros mismos en los escaparates, pero algo estaba mal. Los reflejos se movían ligeramente retrasados, con gestos que nosotros no habíamos hecho. El miedo se mezclaba con una curiosidad morbosa. Sabíamos que no era normal, pero no podíamos apartar la mirada. Entonces encontramos algo aún más perturbador. Un edificio con todas las luces apagadas, con la puerta principal abierta de par en par. Desde el interior se escuchaba un goteo constante, rítmico, que parecía seguir el latido del contenedor. Entramos sin planearlo, atraídos por algo que no podíamos explicar. Adentro, el goteo se convirtió en un eco de pasos que no eran nuestros, que parecían acercarse y alejarse al mismo tiempo. Luis intentó llamarme, pero su voz sonaba distorsionada, como si el edificio jugara con nuestra percepción. En un rincón encontramos un sobre con nuestros nombres escritos a mano. Dentro, una nota que decía: "No es el destino lo que deben temer, sino el transporte". El mensaje nos heló la sangre. Era imposible saber quién lo había dejado ni cómo había llegado hasta allí. El zumbido del contenedor aumentó, resonando en todo el edificio, y de repente la puerta principal se cerró con un golpe seco. El edificio parecía palpitar, y cada sombra a nuestro alrededor se estiraba hacia nosotros, arrastrándonos hacia el centro del lugar. Decidimos regresar al contenedor, y al salir, la ciudad parecía haberse transformado aún más. La neblina se movía como si tuviera vida. Las calles cambiaban de lugar, y cada esquina nos llevaba a un sitio desconocido. Subimos al contenedor sin discutir. La puerta se cerró detrás de nosotros, y esta vez el viaje fue diferente. Sentí que nos transportábamos a través de capas de vacío, de ecos y latidos que no pertenecían a este mundo. La voz volvió, esta vez susurrando a nuestro oído: "No todos regresan. Algunos se quedan en el transporte para siempre". Cuando finalmente abrió la puerta, estábamos de nuevo en el estacionamiento de Plaza Insurgentes. Todo parecía normal: gente caminando, coches pasando, luces encendidas. Pero Luis y yo no éramos los mismos. Habíamos visto algo que no podíamos olvidar, algo que había marcado nuestra percepción para siempre. El contenedor había desaparecido, pero el zumbido, el latido, la sensación de vacío seguían dentro de nosotros. Cada noche escucho ese latido en la oscuridad y sé que otros transportes existen. Algunos terminan, otros nunca regresan. Desde entonces evito la Deep Web, pero a veces al revisar viejos chats aparece un mensaje, breve, anónimo. Están observando, próximo viaje, inevitable. Y cada vez que lo leo, siento cómo el vacío del contenedor me llama otra vez. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.